Shalem y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Gamul veremos el tema Gamul y la recompensa de Elohim. ¿Por qué Lot ofreció a sus dos hijas vírgenes a cambio de salvar a sus dos huéspedes? ¿Qué padre en su sano juicio entregaría a sus dos hijas vírgenes a unos maleantes depravados? Finalmente veremos las causas por las cuales venía la terrible plaga llamada lepra. Todos esos detalles claves los desarrollaremos en esta enseñanza. Comencemos definiendo el tema. Hoy estamos en el Shabbat del Cohen Gamul, un nombre hebreo que viene de la raíz Gamal, que significa dar recompensa, pago, premiar. Por ende, Gamul significa básicamente recompensa. Entonces vamos a hablar de los juicios de Yahweh Elohim, que no eran otro que una recompensa para los malvados. Iniciamos hablando de la recompensa de Sodoma, pero antes vamos a comenzar hablando de la transgresión que cometían los sodomitas antes de ser destruidos. Para entender la transgresión de Sodoma debemos examinar la historia de Lot. En esta historia hay muchos misterios ocultos que vale la pena examinarlos en detalle. Iniciemos respondiendo la siguiente pregunta: ¿por qué Lot ofreció a sus dos hijas vírgenes para salvar a los dos malajim que entraron en su casa? ¿Qué padre en su sano juicio sería capaz de entregar a sus dos hijas vírgenes a unos depravados sexuales como lo eran los habitantes de Sodoma? Esta pregunta muchos se han hecho y al no encontrar respuesta se han vuelto ateos. Entonces es necesario responder a esta pregunta clave. Comencemos viendo la historia de Lot para entrar en contexto. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot, un hombre justo, fue visitado por dos malajim de Elohim. Durante la visita, los dos mensajeros captaron la atención de los hombres de Sodoma. Los hombres estaban interesados en tener relaciones sexuales con estos dos mensajeros, así que le piden a Lot que los traiga afuera de su casa para hacerlos partícipes de ese estilo de vida depravado. Las escrituras describen a Lot como una persona íntegra delante de Yahweh. Lo que acontece después de eso causa mucha confusión, incluso para los creyentes. Los ateos perciben la respuesta de Lot hacia los sodomitas como algo no ético. La pregunta acerca de Bereshit 19 del 1 al 11 es muy legítima y buena. Hay que leer la historia para luego examinarlo. Bereshit 19 del 1 al 11 nos dice: llegaron pues los dos malajim a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora mis amos, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él, Lot, porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que tengamos sexo con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí, y dijo: os ruego, ajín míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos dos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quítate de acá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, los malajim, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Claramente podemos ver que estos hombres de Sodoma estaban interesados en estos dos varones que eran malajim. Mantén eso
eso en mente. Ellos están interesados en varones. Entonces Lot sale de su casa y declara que los intereses de los hombres de Sodoma eran malvados. Y luego, ¿qué hace? Bereshit 19:7 nos dice: he aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Te puedo asegurar que aquí es donde a muchos les cuesta trabajo entender por qué Lot hizo esa propuesta. ¿Cómo es que un hombre justo puede hacer algo perverso tratando de entregar a sus hijas? ¿Cómo es que un hombre justo puede ofrecer a sus 2 hijas vírgenes para que unos hombres depravados hagan con ellas según sus placeres? Bueno, para aquellos que pusieron atención a los versos que leímos, pueden ver la inteligencia y la astucia de Lot al resolver este gran enigma. Continuemos examinando más versos. Luego nos dice: solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Estos 2 malajim de Yahweh entraron en la casa de Lot. En la cultura hebrea eso significa que Lot es responsable de ellos. No obstante, también es responsable de sus hijas, a las cuales ofreció como rescate de sus 2 huéspedes. Cualquier persona con morales y sentido común diría que Lot es un loco que ha perdido la razón. Ponte en los zapatos de Lot. ¿A qué hombre sano se le ocurriría entregar a sus 2 hijas en manos de hombres con inclinaciones depravadas? Esta pregunta es difícil de responder, pero aquí está la clave. Pon mucha atención. Si Lot estuviera hoy con nosotros, recibiría el premio Nobel de Psicología, porque él logró lo que tenía en mente. En pocas palabras, Lot nunca quiso que le hicieran daño a los 2 malajim ni a sus hijas. Cuando Lot ofreció a sus 2 hijas, en realidad rescató a los malajim y también a sus hijas al mismo tiempo. Tal vez ahora te estés preguntando cómo es esto posible. Hay que regresar unas líneas atrás en la historia de Lot. Recuerda que los malajim fueron enviados a Sodoma para encontrar al menos 10 hombres justos, pero solo encontraron a Lot y lo estaban probando para ver si él era justo delante de Yahweh Elohim. La prueba de Lot consistía en ver cómo él iba a resolver un problema tan grave que podría causar la muerte de otras personas. Las circunstancias y el comportar de Lot revelaría si realmente era prudente y justo delante de Elohim. Muchas personas al leer la historia de Lot solamente ven a un hombre al cual no le importaron sus hijas con tal de salvar a sus 2 huéspedes. No obstante, es todo lo contrario. Lot sabía que cuando los hombres de Sodoma le hablaron, revelaron sus intereses en los 2 malajim que eran varones. Es decir, estaban interesados en varones y no en mujeres. Esa es la clave para entender por qué Lot ofreció a sus hijas. Lot no les ofreció varones sino mujeres, porque se dio cuenta de los intereses impíos de estos hombres. Ellos reaccionaron con furia al escuchar que Lot les ofreció mujeres. Eso es exactamente lo que Lot quería. Ellos hubieran estado contentos si Lot les hubiera ofrecido hijos varones en lugar de hijas. Entonces Lot hizo que los hombres de Sodoma se enojaran más fuertemente para obtener un efecto en contra de él mismo y no en contra de los 2 malajim o de sus hijas. Recuerda que Lot quiso proteger tanto a los malajim como a sus hijas. Por lo tanto, lo que Lot hizo al ofrecer a sus hijas fue un cambio de atención e intereses de los sodomitas para tenerlos más centrados en él mismo. Los sodomitas ardieron de furia al escuchar una propuesta que ellos no querían. Así pues, Lot logró conseguir que los sodomitas se olvidaran por un momento de los malajim y se enfocaran en Lot. Continuemos examinando los versos. En el verso 9 nos dice: y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot,
y se acercaron para romper la puerta. Lot era un hombre verdaderamente justo. Él arriesgó su propia vida para salvar a los dos malajim y también a su familia. Al principio las palabras de Lot parecen ser algo confusas e injustas, pero ya que hemos entendido mucho mejor el contexto de la historia, nos damos cuenta que Lot era ese hombre justo que los malajim estaban buscando. Lot pasó la prueba. Los malajim de Yahweh fueron testigos de cómo Lot era un hombre dispuesto a morir por las personas que estaban bajo su techo. Lot les causó ira a los hombres de Sodoma y provocó que planearan algo en contra de Lot y no en contra de los malajim. Después que los malajim fueron testigos de que Lot sí era un hombre justo, ellos lo defendieron y finalmente lo salvaron del juicio que vino sobre esa ciudad perversa. Ahora examinemos el verso final y clave de esta historia. En el verso 10 nos dice: entonces los varones, los malajim, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Finalmente, otro dato interesante en esta historia de Lot es la siguiente. Si se fijan, en el primer verso en que entran en escena los dos malajim, son llamados como tal, es decir, se los llama malajim. Ahí lo tienen en Bereshit 19:1, pero fíjense qué sucede en el verso 10 de ese mismo capítulo 19. Los dos malajim ya no son nombrados como malajim, sino ahora son nombrados como varones. La pregunta es, ¿por qué los dos malajim son llamados malajim al inicio de la historia y luego son llamados varones al final de la historia? ¿Por qué? Muy simple, porque Lot pasó la prueba. Si se fijan, al inicio del capítulo 19, los malajim llegan a Sodoma, una ciudad depravada. Allí no moraba la Shekinah de Yahweh, y por ende los dos mensajeros de Elohim son nombrados como malajim porque se hace una clara distinción. Pero cuando Lot pasa la prueba en el verso 8 y 9, al ofrecer a sus hijas, los dos mensajeros lo declaran a Lot como un varón justo y lo hacen uno de los suyos. Por esta razón, en el verso 10, cuando Lot pasa la prueba, los dos mensajeros son nombrados como varones en lugar de malajim. En simples palabras, cuando uno logra pasar la prueba, solo ahí recién viene a morar la Shekinah de Yahweh y ya no se hace distinción de personas. Para que lo entiendan mucho mejor, hagamos la siguiente comparación. Cuando tres malajim se aparecen en la tienda de Abraham, ellos no son mencionados como malajim, sino como varones. ¿Por qué? Porque en la tienda de Abraham moraba la Shekinah o presencia honorable de Yahweh. En cambio, cuando dos de los tres malajim llegan a Sodoma, se los menciona como malajim. ¿Por qué? Porque en Sodoma no moraba la Shekinah de Yahweh y allí hay distinción. Por tanto, decimos lo siguiente: cuando Lot logra pasar la prueba y es declarado justo, en ese momento la Shekinah de Yahweh se manifiesta en la casa de Lot y deja ciego a los hombres de Sodoma. La lección Haruajin es simple de entender. Si en tu casa mora la Shekinah de Yahweh, vas a tener protección, tú y tu familia, y no habrá distinción entre ti y los malajim. Otro dato interesante de esta historia de Lot es la siguiente. Después que los hombres de Sodoma quedaron ciegos por la Shekinah de Yahweh, el Tanakh menciona que los sodomitas, aún ciegos, seguían buscando la puerta de Lot, lo que significa que los hombres de Sodoma tenían un deseo insaciable de probar carne extraña. Había una fuerza Haruajin que los empujaba fuera de la puerta, pero los sodomitas tenían tanto deseo por los mensajeros que aún se fatigaban por encontrar la puerta. Imagínense esa escena, los hombres de Sodoma toda la noche buscando la puerta, ni siquiera durmieron con tal de satisfacer sus apetitos homosexuales. Ahora estarán entendiendo por qué Yahweh destruyó Sodoma y la convirtió en un montón de cenizas. Ese es el pago o recompensa de todos aquellos que practican la inmoralidad sexual. Ahora déjenme les hago una pregunta. ¿Dónde tiene origen la inmoralidad sexual?
sexual, en la lujuria. ¿Y la lujuria dónde tiene su origen? En los ojos. ¿Y quién fue la primera persona en caer en lujuria? La respuesta se encuentra en el siguiente verso. Bereshit 3:6 nos dice: y vio la mujer que el árbol prohibido era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué es lujuria? Es el deseo de algo de forma descontrolada. Es decir, puede existir lujuria sexual, pero también lujuria hacia el dinero, hacia las cosas, etc. Y en este verso Java mira con lujuria el fruto prohibido. Sus ojos desean ese fruto y decide comérselo. Este es el peor hierro que se puede cometer. Ella está tomando una decisión basada en su visión. Está tomando una decisión con los ojos. Ese es el peor error que podemos cometer. Por ejemplo, ¿qué sabemos de Sansón? Que él tomaba decisiones con sus ojos. Por eso al final le sacaron los ojos como castigo. Sansón veía a una mujer hermosa y decía: esta mujer la quiero para mí. Ella tiene que ser mi esposa, pase lo que pase. Sus padres no estaban de acuerdo, pero Sansón se salía con las suyas. Entonces Sansón tomaba decisiones basado en sus ojos, y que resultó un completo desastre. Lo mismo pasó con Java. Aprendamos este principio Harruajín. ¿Qué pasa si tomamos decisiones con los ojos en lugar de los oídos? Siempre vamos a tomar malas decisiones. Tú puedes ver una mujer bonita y querer casarte con ella, pero a ver, ponlo a prueba y esa mujer terminará insultándote. Por tanto, no tomes decisiones con los ojos, toma decisiones con los oídos. El Taná claramente dice: la emuná viene por el oír, no dice por la vista. Si te guías por tu vista, entonces terminarás ciego como Sansón. Ahora vamos a hacer más conexiones. La palabra gamul viene, como dijimos, de la raíz gamal, que significa camello. Un camello generalmente está asociado a una recompensa. Por ejemplo, en Yeshayá 66 se menciona a los camellos en el contexto del oro y el incienso. Pero no solo eso, el camello se usa en el Tanaj como símbolo de una vida en el desierto y de la dependencia completa de Yahweh Elohim. Por tanto, vamos a enumerar algunas lecciones que Elohim quiere enseñarnos a través del camello. Lección número 1. Humildad. En Matilla 19:24, Yahshua dice: es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para el rico entrar en el reino de los cielos. Esta frase nos recuerda que debemos despojarnos de todo orgullo y afán para poder entrar por la puerta estrecha. A eso se llama humildad. Humildad en hebreo es anabá, que tiene un valor numérico de 131. Ese número lo vamos a utilizar más adelante. Pobre en hebreo es aní, que significa humilde, pobre, lo que significa que la humildad está asociado generalmente a los pobres y el orgullo a los ricos. Un ejemplo claro tenemos el rico y Lázaro. La palabra anabá, traducido como humildad, se forma de la siguiente manera si lo examinamos desde la perspectiva numérica. Vamos a hacer una ecuación. La palabra anabá se puede descomponer en dos términos hebreos, los cuales son gadol y lahem. La palabra gadol, que significa grande, tiene un valor numérico de 43, y lahem, que significa favor, tiene un valor de 88. Sumando tenemos 43 más 88 es igual a 131. En simples palabras, la humildad se puede descomponer en dos términos, grande y favor, lo que significa que solo una persona humilde puede llegar a ser grande y alcanzar el favor de Yahweh Elohim. Solo así se mantiene la ecuación. Si quitas la humildad, la ecuación se reduce a cero, es decir, se reduce a vacío. Por tanto, si tú quieres ser grande y alcanzar el favor de Yahweh, tienes que ser primeramente humilde o no alcanzarás nada, así de simple. En consecuencia, la lección número 1 que nos enseña el camello es la humildad. Lección número 2, dependencia completa de Yahweh.
El camello es capaz de sobrevivir en ambientes hostiles, donde el agua y la comida escasea, lo que nos enseña que nosotros, si confiamos en Yahweh, podemos sobrevivir aún en las situaciones más adversas. El rey David dijo en un Tehilim: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora veamos la conexión que existe entre la nube y la humildad. Nube en hebreo es Anán y Anabá ya dijimos que significa humildad. Ambas palabras tienen una unión interesante. Anán y Anabá tienen una misma raíz en común, la cual es Aná, que significa humillarse, humildad, lo que significa que Yahweh Elohim, simbolizado por la nube o Anán, se humilló para estar cerca de su pueblo y guiarlo. Recuerden que en el desierto la nube guiaba al pueblo de Yasharel. Todos seguían a la nube. Esa nube era un símbolo de la presencia de Yahweh. Una nube nosotros sabemos que siempre está en las alturas, pero la nube de Yahweh bajó abajo, cerca del Mishkan, para estar guiando al pueblo, significando que Yahweh se humilló para venir a guiarnos en este desierto llamado vida. Otro dato interesante del camello es lo siguiente: el camello o gamal puede soportar una temperatura de hasta 50 grados centígrados, lo que significa que nosotros podemos soportar pruebas de fuego. Tenemos que ser valientes, no podemos revolcarnos en el piso como zancudo fumigado cuando viene la primera prueba. Las pruebas son necesarias para eliminar la escoria de nuestro carácter. El Tanakh dice claramente: he aquí te he purificado y no como a plata, te he elegido en horno de aflicción. Si usted no está pasando aflicciones, entonces quiere decir que algo anda mal, no estás caminando bien, debes examinar tu vida. Sigamos haciendo más conexiones del término gamal, traducido como camello. La palabra gamal está compuesto de 3 letras hebreas, la gimel, la mem y la lamet. Un significado que se puede extraer de estas 3 letras de gamal es lo siguiente: gamal o camello está asociado a caminar. ¿Qué es lo que hace un camello? Caminar. Recorre grandes distancias. Por ende, el camello representa la etapa de nuestro caminar y crecer Haruajín en Yahweh Elohim. Con la siguiente ilustración lo van a entender mejor. La gimel, letra con que comienza gamal, es la primera letra de la palabra geburá, que significa fuerza o valor. Esta letra representa el inicio del camino, donde se necesita coraje, fuerza, valor y determinación para enfrentar los desafíos y superar los miedos. La segunda letra de gamal es la mem, y la mem es la primera letra de la palabra mohim, que significa intelecto o conocer. Esta segunda letra representa la etapa del aprendizaje Haruajín y la adquisición de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor de Yahweh Elohim. Si tú estás en la etapa mem de tu caminar, entonces tienes temor de Yahweh y has adquirido sabiduría a través de su Torah. La tercera letra de gamal es la lamet. La lamet es la primera letra de la palabra lev, que significa corazón. Esta tercera letra de gamal representa la etapa en la que buscas una conexión Haruajín más profunda con Yahweh tu Elohim. Buscas llegar al corazón o lev del Creador. Por tanto, la palabra gamal, que se escribe con 3 letras hebreas, gimel, men y lamet, nos enseña que para caminar con Yahweh se necesita primeramente geburá, fuerza o valor, ese coraje y determinación que pocos lo tienen. Segundo, nos enseña que a la mitad del camino tenemos que adquirir sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es bajar la información del cerebro y convertirlo en obras. Finalmente, en la tercera y última etapa, lamet, de nuestro caminar, tenemos que buscar incesantemente el corazón o lev de Yahweh Elohim para tener una relación profunda. Eso es lo que podemos aprender de estas 3 letras que componen la palabra gamal, que significa camello. Fíjense cómo en una simple palabra se encuentra una enseñanza profunda.
habla. Esa es la riqueza del hebreo que ninguna otra lengua posee. Finalmente, para terminar esta primera parte, vamos a hacer la última conexión. La palabra gamal significa, como dijimos, recompensa, y existe otra palabra hebrea que tiene casi el mismo significado. ¿Cuál es esa palabra? Es la palabra Gesed, que significa bondad, generosidad. Gesed se escribe con 3 letras hebreas, Het, Samek y Dalet. Gesed tiene un valor numérico de 72. A esta palabra Gesed le sumamos la Aleph, que tiene un valor numérico de 1. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos la palabra Gamal, que tiene un valor numérico de 73. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: 72 es Gesed y 1 es Aleph, que representa la palabra. ¿Quién es la palabra? Es Yahshua HaMashiach, el Aleph Tau. Por tanto, a la Gesed de Yahweh nosotros le añadimos la palabra y obtenemos Gamal o recompensa en el cielo. O dicho de otra forma, tienes que desprenderte de tus riquezas y dárselo a los pobres, y luego añadir palabra a tu vida, y como resultado tendrás tesoro o recompensa en el cielo. Es decir, en esta ecuación, 72 más 1 es igual a 73. Se encuentra escondido las palabras de Yahshua. Por ende, los números no son malos. Lo malo está en usar los números para el mal, pero muchos no tienen ese discernir y miran a los números como algo malo. Si los números fueran algo malo, entonces ¿por qué Yahweh nos da muchos datos numéricos en su palabra? Incluso Revelaciones 13:18 menciona diciendo: el que tenga sabiduría y entender, cuente el número de la bestia. Noten que dice cuente. ¿Qué es contar? Es hacer una suma u operación algebraica. Por ende, sumar números no es algo malo como algunos dicen. De hecho, solo los que tienen sabiduría hacen sumas y encuentran un significado haruajín. Revelaciones mismo lo dice: el que tenga sabiduría cuente. Por tanto decimos, los números y las letras dan testificar de aquel que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel 2 del 20 al 21 nos dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Yahweh de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat. Ahora veremos lepra, el castigo más terrible. La lepra es uno de los temas un poquito complicado de entender en todo el Tanakh. ¿Sabía usted que el castigo más común en el pueblo de Yasharel era la lepra? El libro de Vayikra presenta 2 capítulos enteros dedicados exclusivamente a la lepra. El capítulo 13 y 14. La purificación de la persona leprosa era un proceso bastante complejo. Ustedes leen con calma el capítulo completo. Aquí nosotros vamos a examinar los puntos clave de esta plaga llamada lepra, que en hebreo se dice Saarat. Comúnmente esta enfermedad es llamado lepra, pero cuando uno examina a fondo el texto, te das cuenta que no es una enfermedad física solamente, es algo mucho peor. La palabra Saarat es una manifestación física de una conducta haruajín inadecuada. Es decir, cuando una persona pecaba, se enfermaba de eso. No era por un bicho, no era por una bacteria, no era por haber comido algo, era por haber hecho algo en contra de Yahweh Elohim. Algunos datos interesantes acerca de la lepra son los siguientes. Número 1. Hoy en día, cuando una persona tiene lepra, ¿dónde va? Al médico. Pero aquí en el Tanakh no manda ir al médico, manda ir a buscar al Cohen, que es el siervo de Yahweh. Y el Cohen era el que examina, revisa y detecta la enfermedad de la persona. Por tanto, no es una enfermedad médica, es una enfermedad haruajín que aparece como castigo de Elohim. Segundo dato
dato de la lepra se manifestaba en la piel de los transgresores bajo la forma de un parche blanco. Lo curioso de esta plaga es que, aunque usted no lo crea, esta plaga se extendía a la ropa y las paredes de la casa donde vivía el transgresor. Increíble. Muéstreme usted una enfermedad que contagie la ropa y la pared. ¿Se imaginan un sarampión en la pared o una viruela en el techo? Pero este juicio de Yahweh golpeaba no solo a la persona, sino también golpeaba a su vestimenta y golpeaba las paredes de su casa, para que todo el mundo vea que esa persona había ofendido al Creador. Era algo terrorífico. Y como veremos más adelante, si la persona no se arrepentía, tenían que demoler su casa y la persona se quedaba en la calle. Así de terrible era esta plaga. Por eso le digo que este tema es un gran enigma de la palabra, pero tiene una gran enseñanza para el pueblo de Elohim. La única forma de sanarse de esta enfermedad no era tomando aspirina, no era tomando un mate de coca, no. Amigo, la única solución para esta enfermedad era la teshuvá. Era una plaga jarruajín y lógicamente el remedio era jarruajín y no médica. La persona necesita arrepentirse y cambiar de vida para ser sanado de esta enfermedad. En simples palabras, cuando una persona adquiría Zaharat, prácticamente quedaba desahuciada médicamente. ¿Qué es una persona desahuciada? Es aquella persona a la cual la ciencia médica ya no le puede curar. Vamos a hacer 3 puntualizaciones acerca de la lepra natural versus el Zaharat del Tanaj. Número 1. La enfermedad de la lepra natural comienza con una inflamación de la piel que provoca que el color de ésta se oscurezca. En cambio, el Zaharat hacía que la piel se ponga blanco como el papel. Segunda diferencia, el diagnóstico y la terapia del Zaharat no coincide con las leyes científicas de los médicos de hoy. Tercer punto, el Cohen hacía un minucioso examen para detectar si la persona estaba leprosa o no. Es decir, habían Cohanín especializados para determinar el Zaharat. No era cualquier Cohen que lo hacía. Habían Cohanín capos preparados solo para identificar esta plaga. Ahora bien, existen puntualmente 11 transgresiones por los cuales Yahweh castiga con esta terrible plaga Zaharat. Número 1, Abodá Zará, mal llamado idolatría. Número 2, blasfemia contra Elohim, es decir, insultar al Creador. Número 3, inmoralidad sexual. Número 4, robo. Número 5, falso testificar contra tu prójimo. Número 6, sentencia judicial distorsionada, es decir, cuando el juez dejaba libre al culpable y condenaba al inocente, Yahweh le enviaba la lepra. Si tan solo fuera así ahora, créanme que la corrupción se acabaría. No habría jueces corruptos como existe hoy en día en todos los países. Número 7, meterse ilegalmente en la propiedad ajena. Número 8, jurar en vano. Número 9, provocar peleas entre los demás, es decir, ser cizañero o ponzoñoso, hacer pelear a los ajín, meter intrigas y acusaciones. A esas personas les venía la lepra por cizañero. Número 10, no querer compartir con los demás u ocultar lo que uno tiene para no prestarle al otro. Eso provocaba también lepra. Y finalmente, número 11, la difamación. Este era la transgresión más grave por el cual venía la lepra. Vamos a profundizar en estos puntos claves de esta lista de transgresiones que provocaban la lepra y que en muchos casos la persona moría. Número 1, Abodá Zará, es decir, se refiere al servicio extraño físico y mental. Abodá Zará mental, ¿qué es eso? Muy simple. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu mente? ¿Es el dinero, tu novia, tu familia, tu casa, tu carro? Si Yahweh y Yahshua no están en ese lugar de preeminencia, créeme que estás practicando Abodá Zará. Abodá Zará no es simplemente tener una estatua de madera o piedra y luego postrarse.
Eso es una forma básica de Avodah Zará, pero el nivel más alto se encuentra en la mente. Por ende, podemos decir que el 95% de la población mundial practica Avodah Zará, aunque no lo quieran aceptar. Si Yahweh castigara en este momento a toda la humanidad, créanme que el 95% de la población mundial tendría Zaharat o lepra. Segunda transgresión que provocaba lepra, la inmoralidad sexual. Hoy en día, niñas de 14 años con bebés en los brazos. Tú les preguntas, ¿quién es el padre? Ni ellas lo saben. Hay tanta inmoralidad en el mundo que están naciendo cantidad de niños bastardos. La frase es un poco fuerte, pero eso es la realidad. También vemos hoy en día a homosexuales y lesbianas adoptando niños, semejante abominación, y por eso venía la lepra. El libro de Vayikra, capítulo 18, describe todas las formas de inmoralidad. Por ejemplo, que un padre tenga hijos con su hija, eso es incesto. Que una mujer se case con su tío, que el abuelo embarace a la nieta, que la mujer tenga relaciones con el perro, que alguien tenga relaciones sexuales con un cadáver, la necrofilia y la zoofilia. Todo eso es abominación, y hoy en día los satanistas y los brujos practican relaciones sexuales con cadáveres. ¿Sabían eso? Comen carne de muerto y después hacen pactos satánicos. Ese tipo de iniquidades era castigado con la lepra. Tercera transgresión que provocaba lepra, el asesinato. Amigo, si bien Elohim podía perdonar a un asesino, pero eso no revocaba el castigo. Un asesino se escapaba después de cometer el genocidio, pero como Yahweh lo ve todo, le envía la lepra inmediatamente, y todos lo reconocían fácilmente y lo llevaban ante los jueces para ser juzgado. Si esto se aplicara hoy en día, no habría asesinos sueltos. Cuarta iniquidad que traía la lepra, la profanación del nombre de Yahweh. El hombre fue creado para exaltar y consagrar el nombre de su creador, pero cuando alguien no tenía respeto por el nombre sagrado, le venía la lepra. Si esto se aplicara hoy en día, todos los cristianos que dicen que el nombre del creador no es importante, estarían leprosos desde los pies hasta la coronilla. Quinta iniquidad que provocaba la lepra, la blasfemia contra el creador y el redentor. ¿Qué es blasfemar? Es insultar a Yahweh y su Kedushá. ¿Y qué están haciendo los cristianos? Le están llamando al creador Jehová, que significa he aquí la ruina, y también le llaman al redentor con el nombre Jesús, que significa he aquí el caballo. Es decir, le están diciendo al redentor he aquí la bestia. Díganme si eso no es blasfemar contra el creador y el redentor. Claro que es blasfemar. Jehová y Jesús son nombres blasfemos que Roma puso para burlarse del creador y del redentor, pero las personas se aferran a estos nombres blasfemos, como el perro se aferra a su hueso. Quítales el hueso y a ver qué te van a hacer. Te van a morder, obviamente. Por tanto, si en este momento Yahweh castigaría a toda la humanidad por blasfemar su nombre, el Vaticano y todas las iglesias cristianas se llenarían de leprosos. Sexta transgresión que provocaba lepra, robar al público. Ponga mucho cuidado en esto, es una iniquidad gravísima. Robar al público es algo terrible, y en esta categoría se encuentran todos esos negociantes que falsean sus balanzas y empiezan a vender torcido. Pero mira lo que dice Yahweh. Proverbios 11:1 nos dice, el peso falso es abominación a Yahweh, mas la pesa cabal le agrada. Este verso va dedicado a esas personas que tuercen sus balanzas y pesas. Si usted vende arroz, azúcar o lo que sea, venda bien sin engañar ni un solo gramo. No venda menos de lo que es. En simples palabras, amasúa, no seas choro, no seas ratero, no seas ladrón. Hoy en día esto de estafar a la gente está de moda. Vas al grifo y te venden menos gasolina de lo que pagas. Vas a comprar leche
leche y no te venden leche pura, te venden leche mezclado con agua. ¿Por qué hay tanta estafa en todos lados? No les digo que si hoy se castigara a toda la tierra con la lepra, el 95% de la población mundial estaría leproso por estafador. Séptima transgresión que provocaba lepra: usurpar funciones que no están permitidas por Yahweh. En pocas palabras, meterte en donde nadie te ha llamado. Un ejemplo, Segunda de Crónicas 26:19, menciona el caso del rey Uziyá, que sin permiso se metió en el templo para quemar incienso sobre el altar de oro. ¿Y qué le pasó? Le brotó la lepra en ese instante por meterse sin autorización donde no debía. Los únicos autorizados en quemar incienso son los Coanín, hijos de Aarón, pero este rey arrogante quiso usurpar funciones y como castigo le brotó la lepra y fue encerrado en su casa hasta su muerte. Murió en completa soledad, encerrado. Entonces, meterte donde no has sido llamado te puede costar la cabeza, amigo. Octava razón por la cual venía la lepra: el engaño. Al igual que el servicio extraño, el engaño puede clasificarse en la misma categoría, es decir, el mentiroso y el que practica Abodá Zará están en el mismo costal. ¿Por qué? Porque el mentiroso y el practicador de Abodá Zará piensan que pueden engañar al Creador. Pongamos un ejemplo. Una persona pobre viene y le dice a su vecino rico: por favor, préstame unos platos porque tengo invitados en mi casa. Y el rico le dice: no tengo, no me molestes, fuera de aquí, fuera. Esa persona es un engañador. ¿Y sabes qué le pasaba? La lepra venía a los platos del rico y quedaban inservibles por negarse a ayudar a su prójimo. Novena causa por la que venía la lepra: el egoísmo. Significa actuar de forma miserable y de mala gana con tu prójimo. En la casa del miserable, la lepra brotaba en las paredes y el techo como retribución de sus actos egoístas. Yahweh golpeaba con lepra no solo las paredes y el techo, sino todas sus cosas. ¿Para qué? Para que la persona golpeada saque todas sus cosas, sus muebles, sus camas, su cocina. Todo lo sacaba a la calle y allí todos miraban lo que Yahweh le había hecho y quedaba en vergüenza delante de todos. Todo el mundo podía ver que esa persona y su casa quedaron golpeados por el juicio de Elohim. Con que no tenías sillón, con que no tenías plato, con que no tenías mesa. Ahora saca todas tus cosas con lepra a la calle para que todo el mundo vea el tipo de persona que eres. Algo terrible. La ira de Yahweh era frontal. Se encendía con aquellas personas que no querían ayudar a su prójimo. Décima causa de lepra: el jurar en vano. Es lo mismo que tomar el nombre del Creador para vanidad. Para ilustrar esto, veamos esta historia. En Segunda de Reyes capítulo 5 se presenta un caso extraño. Viene un hombre enfermo de lepra. Era el jefe del ejército del rey de Siria. Un hombre poderoso, un militar de carrera, tenía dinero de sobra, tenía poder y fama, pero estaba enfermo de lepra. ¿De qué le servía su plata? ¿De qué le servía su poder? ¿De qué le servía su fama? Estaba leproso y viene donde el profeta Eliseo y le dice: profeta, ¿qué tengo que hacer para sanarme? Eliseo le dice: ve y sumérgete 7 veces en el río Jardén y te vas a sanar de tu lepra. Naamán, a regañadientes y de mala gana, fue y se zambulló 7 veces y finalmente salió sano. Y cuando se vio sano, fue a donde Eliseo a querer agradecérselo y le dijo: profeta, estoy sano, mira mi piel parece de un bebé recién nacido. Déjame que te honre, te voy a entregar caballos, burros, oro y plata. Pídeme lo que quieras, quiero darte una ofrenda porque me sané. Y Eliseo, ¿qué le dijo? No necesito nada de ti, para que después no digas que con tu plata compraste tu sanidad. Ahora lárgate de aquí, sigue tu camino. Pero lo que pasa con los varones de Elohim
que a veces se tiene un miserable al costado. Yahshua tuvo un Judas, Eliseo tuvo a Giesi. Mire lo que hizo este sinvergüenza. Allá al costado estaba el criado, y a este tipo se le prendió el ojo y dijo: aquí hay platita, bitcoins, aquí tenemos asegurado la lotería. ¿Sabe lo que hizo este sinvergüenza? Esperó que su jefe entrara en su habitación y corrió a toda prisa y alcanzó a Naamán a medio camino y le dijo: ¿Sabes, Naamán? Mi jefe tuvo vergüenza de pedir la recompensa, por eso me envió a mí para pedírtelo. ¿Podrías darme todos los lingotes de oro? Claro, por supuesto, ahí tienes todo el oro, puedes llevártelo. Así que Giesi cobró la recompensa y regresó a casa, pero Eliseo lo estaba esperando y le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? De ningún lado, no salí de casa. ¿Cómo que no? El Ruach me acaba de revelar lo que hiciste. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti para siempre. Y al instante quedó más blanco que un papel. Imagínate lo que es la codicia. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Hoy en día sigue habiendo hombres como Giesi. Fíjense en los pastores cristianos. Tienen tanta codicia que no dejan de pedir diezmos a sus feligreses. Son maleantes que roban el dinero a la gente. Son rateros. Son codiciosos y nunca se sacian con el dinero. El Tanakh dice que un varón de Elohim no tiene que ser codicioso. Es cierto que un siervo de Elohim necesita dinero para su sustento, pero estos pastores se pasaron de choros. Saquean a la gente con su Biblia en mano. Una vez un pastor cristiano dijo que el Creador le ordenó tener un avión privado de $100 millones para supuestamente predicar a todo el mundo. ¿Qué se creen estos pastores si hasta el Sheliach Shaulo no tenía dinero ni para un burrito? Incluso Yahshua, para entrar a Jerusalén, tuvo que prestarse un burrito porque ni para eso tenía recursos. Y estos pastores sinvergüenzas dicen que el Creador les ordenó tener un avión privado de $100 millones. Siervos de Hasatán, ¿hasta cuándo seguirán engañando a la gente? Ahora vamos a entrar en la parte candente de la enseñanza. Vamos a hablar de la transgresión más grave que provoca lepra, la difamación. Esto es tremendo. Una de las transgresiones más castigadas por Yahweh en el Tanakh era aquel que se profería con la boca en perjuicio del prójimo. La lepra venía inmediatamente contra todo aquel que hablaba con maldad y con odio contra su prójimo, dejándole en vergüenza. El Tanakh dice: no descubrirás la desnudez de tu ajim. Lo que quiere decir es: no lo dejarás en vergüenza. Y aquí quiero hacer una aclaración. Una cosa es denunciar a los falsos predicadores, a los falsos profetas, y otra cosa es hacer daño a una persona inocente. El Tanakh manda denunciar a los falsos profetas, desenmascararlos, pero prohíbe dañar al inocente. Entiendan bien eso, porque si no entienden eso, entonces van a empezar a sacar sus malas interpretaciones y van a revolver todo. Ahora vean lo que es la difamación. La difamación o la cizaña es hablar con un corazón malvado. En Números capítulo 12, mire lo que le pasó a la difamadora Miriam. Números 12 del 1 al 2 y en el verso 10 nos dice: Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cushita que había tomado, porque él había tomado mujer cushita, y dijeron: ¿solamente por Moshe ha hablado Yahweh? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahweh, y la nube se apartó del Mishkan, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. ¿Quiénes son las cushitas? Son mujeres de raza negra. Y Miriam comienza a criticar a Moshe diciendo: mira a Moshe, mira con quién se casó, con una mujer negra. Imagínate, Miriam raciando a una mujer, y mire lo que le pasó por difamadora, por hablar mal contra su ajín. ¿Qué le pasó? Miriam dijo: mira, mi cuñada es una negra. Y Elohim le dijo: con que no te gustan las negritas, no. Ahora vas a quedar más leprosa que un papel. Mire lo que le pasó por hablar mal de su ajín, pero sobre todo por racista. El difamador, amigo, es una persona que hace mucho daño. Escriben con O
odio, hablan con odio, con maldad, quieren justificarse con el Tanaj para maltratar a otros. Dicen, yo soy sincero y digo lo que pienso. No, tú no eres sincero o sincera, eres perverso, que es otra cosa. Escuchen el siguiente dato interesante. La chismosa y el difamador están en el mismo costal. Hay mujeres en la asamblea que tienen el pelo largo, la falda larga, pero sobre todo tienen la lengua larga, larguísima. Gritonean a sus padres, a sus instructores. No respetan a nadie. Escuchen bien esto. Una persona chismosa o cizañera mata a 3 al mismo tiempo. 3 pájaros lo baja de un solo tiro. Mata con la boca a la víctima de la difamación. Mata a aquel que escucha la difamación y encima se mata a sí mismo. El chismoso o chismosa es un asesino en sentido jarruajín. Hoy en día el Facebook se ha convertido en un nicho de víboras. Mire cómo se insultan los ajim en los chats. Las cosas que publica uno contra el otro. Y no son cosas del Tanaj, no. Son puras insultos al ajim. Agredirlo, insultarlo, dejarlo en vergüenza y desacreditarlo. Amenazarlo. Claro, cualquiera es valiente detrás de un celular, pero a ver, enfréntalo en la cara, te van a temblar las rodillas. Las personas están acostumbrados a difamar, a querer herir a otros con la boca. Como no lo puedes pegar con un puñetazo, tienes que herirlo con la boca, y en este caso con los dedos. A escribir cualquier insulto contra los ajín en Facebook es una iniquidad gravísima dentro del pueblo de Elohim. Escuchen el siguiente dato. Si usted va a tener Facebook para poder meterse en la vida de otros, para hacer daño a los demás, mejor no tengas nada. Si vas a usar el Facebook para envenenar, dañar, difamar, calumniar, propagando tu odio o veneno, mejor no tengas Facebook. No juegues con Yahweh Elohim. No tienes la madurez emocional, intelectual y mucho menos madurez jarruajín para publicar nada, porque todo lo que sale de ti es podredumbre o veneno. Yahshua dijo que antes de su segunda venida, unos a otros se odiarán y muchos tropezarán entonces. Y aunque usted no lo crea, eso ya está pasando a causa del Facebook. Qué triste. Hoy en día es increíble el grado de odio con el cual algunos ajín se escriben por el Messenger. De verdad que me sorprendí cuando alguien me contó lo que pasó. Una cosa es denunciar a un falso profeta y otra cosa es destruirle públicamente la vida a una persona. Son dos cosas diferentes. Cuidado con lo que escribes, porque no pienses que Yahweh no mira la intención con que escribes, no te engañes. El Tanaj dice que el que no ama a su ajim es un homicida, es un asesino, porque no lo asesina a puñetes, no a cuchillos, lo asesina con la bomba termonuclear más poderosa que tiene el ser humano, la lengua. Una calumnia puede matar más gente que una bomba. Las redes sociales se han convertido en un distribuidor masivo de cizaña. Tienes que saber manejar con responsabilidad las redes sociales. Lo repito una vez más, el que no ama a su ajín es un homicida y ningún homicida entrará en el reino de Yahweh. Tengan mucho cuidado. Proverbios 6 del 16 al 19 nos dice: 6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 abomina a su neshama: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensares inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus ajim. El texto menciona 6 cosas detestables y el séptimo es una abominación. ¿Qué es una abominación? Es algo que da asco, es algo repugnante y asqueroso, y en ese nivel se encuentran las personas que siembran discordia entre los ajim. A esas personas Yahweh los abomina. ¿Y quieren que les diga una cosa? Decir verdades con un corazón sucio no es aprobado por Yahweh. No creas tú que porque estás diciendo la verdad estás aprobado. No, porque si tú no dices una verdad para ayudar y corregir, mejor no digas nada, mejor cállate, porque
porque el Tanakh dice claramente, el necio pasa por sabio cuando se calla. Si vas a usar tu boca para meter ponzoñas, mejor quédate mudo, no hables. Así estés diciendo una verdad, pero si lo vas a decir con un mal corazón, eso no vale delante de Elohim. No te va a ser contado como virtud, sino como transgresión, porque Yahweh no escucha tu palabra, escucha la intención que motiva esa palabra. Eso mira el Creador. Por eso dice el Tanakh, Vayikra 19 del 16 al 17 nos dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Yahweh, no aborrecerás a tu hermano, a tu ajim en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. El texto está clarito, el chisme es atentar contra la vida de tu ajim, eso se llama ser terruco. Con este ejemplo lo van a vislumbrar mejor. Había una noticia en YouTube donde una niña de 11 años fue agredida a través de un video. Sus compañeros hicieron un video de esta niña y lo subieron a YouTube. En el video todos sus compañeros le hacían la burla, el bullying, y la niña se deprimió tanto que se ahorcó en su casa. Mira lo que provoca esta arma de iniquidad llamada lengua. Los padres de la niña lo encontraron colgado. Imagínense, 11 años y se suicidó. Entonces el chisme, la calumnia, la mentira, la difamación es atentar contra la vida de tu prójimo. Pero ahora volvemos al Tanakh. Si nosotros denunciamos a un falso profeta, eso no es difamar, eso no es calumniar, ojo con eso. Sepan diferenciar. Shaul lo dijo claramente, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Ahora, quiero darles un consejo como amigo. Dentro de la asamblea, no cuentes tus problemas familiares o personales a cualquier ajim, si no quieres pasar vergüenza y calumnias. Escuchen bien eso. Es mejor que no cuentes tus problemas a los hombres. Mejor cuéntales solo a Yahweh tu Elohim. Un dicho dice, peleados los compadres o comadres se gritan las verdades. Tengan cuidado con la boca. Aprendan a ser prudentes. La lengua es una de las armas más poderosas. Es más poderoso que un machete o una espada. Una espada mata a aquel que está enfrente, pero la lengua mata a aquel que está ausente. Te calumnian en algún lugar y ya te clavaron el puñal por la espalda. Un proverbio dice, saca al chismoso y acabarás con la pelea. Cuando en una asamblea el proclamador discierne y el ruach le indica diciendo, esta es la persona que está metiendo cizaña entre los ajim, el proclamador o sakenim debe expulsar a esa persona sin dudar. El Brit Hadashah dice claramente, al que siembra división, después de 2 amonestaciones, expúlsalos. Hay personas en la asamblea que vienen solo a sembrar cizaña. Vienen a la asamblea con la intención de hacer pelear a los ajim y poner a los ajim en contra del proclamador. Eso no se puede tolerar. Tolerar a un cizañero no es mansedumbre, no es humildad. A eso se le llama ser socio. Por lo tanto, usted como líder o sakenim tiene que expulsar a esos cizañeros. Estás obligado, es tu deber, porque si no actúas te van a destruir la asamblea. ¿Por qué? Porque manzana podrida contamina al resto. Entonces expulsen de la asamblea a los chismosos, a los calumniadores, a los pleiteros. Expúlsenlos después de advertirlos, porque si no haces eso, los más pequeños, los que recién están llegando, van a tropezar por culpa de esas personas. Tengan cuidado. Mano dura, mano de hierro manda Yahweh contra esas personas que siembran discordia. El Tanakh dice, Yahweh abomina al que hace pelear a los ajim. Si Yahweh los abomina, ¿quién eres tú para aceptarlo? Tú no puedes ser más bueno que el Creador. Tú debes sacar a ese perverso. Tienes que expulsarlo. Proverbios 22:10 nos dice, expulsa al arrogante y se irá el litigio, y pleitos e injurias cesarán. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso.